Yo le invito a que usted pueda abrir su corazón, deje que Dios abra su corazón, que Dios abra su mente, su espíritu, para poder oír la voz de nuestro Dios. Su vida nunca más será igual después de escuchar la eterna y poderosa palabra de Dios, porque viene de Dios, no es palabra mía, es la palabra de Dios. La palabra de Dios es el poder más grande que existe en el universo, porque por la palabra de Dios, Dios creó el universo. Él dijo, sea la luz, y la luz existió. Él solamente dijo la palabra y las cosas fueron creadas. De la misma forma, Él tiene el poder para transformar su vida y su corazón con una sola palabra que diga Dios a su vida. Su vida va a cambiar, su vida va a ser transformada, su vida va a ir mejorando, va a ir saliendo de la adversidad, saliendo de esa debilidad de la fe, saliendo quizás de la pobreza espiritual, saliendo quizás de la muerte espiritual, para que Él le dé una nueva vida, una nueva esperanza y una nueva razón para vivir. Así que vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 15 al 19. Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 19. Y Dios nos va a hablar en esta tarde un mensaje titulado La supremacía y la preeminencia de la deidad de Jesucristo. La supremacía y la preeminencia de la deidad de Jesucristo. Y le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del poder del Espíritu Santo. Dice así la palabra de Dios. Él es la imagen del Dios invisible. Aquí está hablando de Cristo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, en el nombre del único Señor y Salvador de nuestra vida, te damos gracias, Señor, porque usted está aquí con nosotros, porque usted nos da este honor y privilegio de abrir las Escrituras y de predicar en tu nombre, Señor, predicar la palabra de Dios, el Evangelio, a todo el mundo por las señales de la radio, las ondas radiales, por las señales de internet, Señor, y que tu palabra sea, Señor, expandida por muchos lugares, y tu palabra sea glorificada en cada corazón, y pueda, Señor, usted darle el crecimiento, Señor, a esta semilla que va a ser sembrada en cada corazón, en cada vida, que pueda crecer frutos de arrepentimiento y fe, y vengan al conocimiento de la verdad, vengan a Jesucristo, vengan a los pies de Cristo, a recibirlo como su único Señor y Salvador, Señor eterno, y sean salvos para la gloria de Dios Padre. Señor Jesús, sea usted hablando nuestra vida, hablándonos con poder y autoridad, bajo esa unción del Espíritu Santo. Sea usted, Dios mío, hablando a nuestra vida espiritual, en el Espíritu Santo. Yo solamente soy un instrumento en tus manos, solamente soy tu hijo y tu siervo, un esclavo de Jesucristo, que está para predicar la palabra de Dios, el Evangelio, Señor, en este lugar. Señor eterno, te pedimos, Señor, que usted sea manifestando su poder en nuestras vidas, en el nombre del Padre, del Hijo y del poder del Espíritu Santo. Amén y amén. La Biblia es el libro acerca de Cristo. Es acerca de Dios volviéndose un hombre. Si usted entiende la Biblia, verá que la Biblia es el libro acerca de Cristo.
En el Antiguo Testamento está la preparación para la venida de Cristo. En los Evangelios está la presentación de Cristo. Él ya vino. En los Hechos está la proclamación del mensaje de salvación, que solamente es por la fe en Cristo, en donde Cristo es anunciado, es predicado por los apóstoles y los discípulos por todos los lugares en donde ellos iban y viajaban. Después de las epístolas, ya sean de Pablo y epístolas generales, está la personificación de Cristo morando en los creyentes. Él mora en el interior, Él vive en nuestro interior, en nuestro corazón. Él mora en medio de su pueblo. Y después Dios cierra con magnitud su palabra, y en el Apocalipsis está el dominio de Cristo en su trono, el reinado del Rey de Reyes y del Señor de Señores, el soberano de los reyes de la tierra, el único y el verdadero Dios, Jesucristo. Entonces, la Biblia, en todo sentido, es la historia de Cristo. Y aquí en Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 19, tenemos la identificación del Hijo como Dios de una manera muy clara. Aquí enseña de una manera clara y directa que el Hijo, Jesucristo, es Dios. Este pasaje nos enseña la verdad asombrosa de quién es en realidad nuestro Señor Jesucristo. Aquí estamos en esta sección de la palabra de Dios. Es una sección de instrucciones doctrinales del apóstol Pablo a la iglesia de los Colosenses. Y él está tomando el tema de la supremacía, ¿cierto? Que él es supremo, la supremacía y la preeminencia de la deidad de Jesucristo. Porque había en ese tiempo, se estaba levantando un componente de herejía. Se estaba levantando la herejía que amenazaba la salud espiritual de la iglesia allá en Colosas, que era un sistema falso de doctrina, en donde los falsos maestros se estaban levantando y estaban hablando de la negación de la deidad de Cristo, que Cristo no es Dios, que Él no es Dios, Él es menos que Dios, menor que Dios. Eso estaban enseñando los falsos maestros en la iglesia de los Colosenses, y Pablo debe tomar este tema. Ellos estaban diciendo, los falsos maestros, que Cristo no es Dios, que Cristo no es suficiente para la salvación, que además de Cristo debe de haber la adoración de otros espíritus, debe haber quizá la adoración de otros ángeles, o un super conocimiento aparte de Cristo, que deben de haber visiones especiales separado de Cristo y que van más allá del que es accesible en Cristo. Y esto estaba sucediendo en la iglesia de los Colosenses. Decían que Jesucristo es menor que Dios. Menospreciaban a Cristo. Decían que Cristo era solo una emanación menor de Dios, que es uno de muchos espíritus que estaban emanando de Dios, y que Él no era un Salvador adecuado, un Salvador suficiente para nosotros, de lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Entonces el ataque de esta herejía fue en contra de la deidad de Cristo y de su suficiencia total como Salvador y como Señor. Y de esta manera Pablo combate y defiende él de una manera enérgica esta herejía. Y toma el tema, entonces les escribe el tema de la supremacía de Jesucristo en estos versículos que hemos leído. Colosenses capítulo 1, del versículo 15 al versículo 19. Mira lo que dice Colosenses 1, verso 28. Enseñando a todo hombre, esto es lo que enseñaba el apóstol Pablo, enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. O sea, lo que Pablo está diciendo es que no se necesita añadírsele nada a Cristo para llevar a un hombre a la perfección.
a un hombre o a una mujer. No se necesita añadírsele nada a Cristo. Cristo es perfecto. Cristo es suficiente para llevarnos a la madurez espiritual y llevarnos a la perfección. Bendito sea su nombre para siempre. Lo que Pablo quiere decir es que solamente en Cristo nosotros podemos ser completos, maduros, podemos ser plenos, cabales, perfectos, semejantes a Cristo. Porque esa es la voluntad de Dios, que cada uno de nosotros como cristianos lleguemos a la estatura del varón perfecto que es Cristo, y que lleguemos a la imagen del Hijo de Dios en aquel día cuando seamos glorificados allá en la gloria eterna. En Colosenses capítulo 2, del versículo 2 al versículo 3, dice: hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Los falsos maestros que amenazaban a los colosenses afirmaban que ellos poseían una sabiduría secreta, que ellos tenían un super conocimiento revelado, pero que era aparte de Cristo, lejos de Cristo, y que ese super conocimiento que tenían les era suficiente y no Cristo para la salvación y para la madurez espiritual. Bendito sea el nombre de Jesucristo, Él vive para siempre. Pero el apóstol Pablo declaró que toda la riqueza de la verdad, la única verdad absoluta en el universo, necesaria para la salvación, para nuestra santificación, para la glorificación en la vida eterna, se halla completamente y únicamente y exclusivamente en nuestro Señor Jesucristo, quien es Dios revelado. Aleluya, santo es el nombre de Dios. Y Pablo también les escribe en Colosenses capítulo 2, versículo 4. Él escribió y dijo: y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Pablo no quería que los colosenses fueran engañados, y engañados por la retórica persuasiva, por la elocuencia de los falsos maestros, que ellos menospreciaban la persona de Cristo. Por eso Pablo insiste con el tema de la deidad de Cristo y en su suficiencia tanto para salvar a los creyentes como para llevarlos a la madurez espiritual, y que no hay un superconocimiento añadido a Cristo que sea necesario para la salvación y la santificación, porque la Biblia está hecha para conocer a Dios, para conocer a Cristo, que es Dios revelado, y para que nosotros lo hagamos conocido al mundo, predicando el Evangelio. En Colosenses capítulo 2, del versículo 9 al 10 dice: porque en Él, aquí está hablando de Cristo, porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros, le dice a la iglesia, estáis completos en Él. En el pensamiento griego de la época, ellos pensaban que la materia, ¿cierto? Esta materia corporal, esta carne y huesos era mala y el espíritu era bueno. Lo que está muy adentro en el interior, el espíritu. Entonces, la materia es mala y el espíritu es bueno. Ellos pensaban así, los griegos. Por eso era para ellos impensable que Dios estuviera dispuesto a ocupar un cuerpo humano, porque Dios es espíritu. Pero para cumplir el plan de salvación, Dios tuvo que hacerse hombre, la segunda persona de la Trinidad. Tuvo que encarnar. Entonces el apóstol Pablo les refuta con la enseñanza de la encarnación de Cristo, que Jesús no solo fue Dios a plenitud, sino que Él también fue plenamente humano.
Fue verdaderamente Dios y verdaderamente humano. 100% Dios, 100% humano. Eso es un misterio que solamente en la gloria eterna lo vamos a entender, pero es así lo que está escrito en la palabra de Dios. Porque Cristo posee toda la plenitud de la naturaleza y de los atributos de Dios. Él tiene todos los atributos de Dios. Y nosotros, como la iglesia, el pueblo de Dios, estamos completos solo en Cristo. Tanto en nuestra justificación, que nos ha sido imputada solamente por la fe en Cristo, como en su suficiencia completa para llevarnos a la perfección y a la madurez espiritual. En Colosenses capítulo 2, versículo 19 dice: y no haciéndose de la cabeza, cabeza con letra mayúscula, hablando de Cristo. Cuando el cuerpo no está haciéndose de la cabeza, el cuerpo es la iglesia, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. No hay crecimiento espiritual para el cuerpo, que es la iglesia, si no está unida a la cabeza, que es Cristo. Él es la cabeza de la iglesia. La cabeza de todo es Cristo. Todo el crecimiento y todo el sustento, toda la nutrición y toda la unión de los miembros de la iglesia están en Cristo. No hay otra cosa que sea necesaria. Entonces, Pablo hace esta defensa para que la iglesia no sea engañada. Como dice Colosenses 2:8, mirad que nadie os engañe, les escribe Pablo. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Los falsos maestros, ellos querían hacer que las personas creyeran a las mentiras. Ellos querían robarles la verdad, robarles las verdades acerca de la salvación, acerca de las bendiciones de Dios. Las filosofías y huecas sutilezas son creencias engañosas, son simplistas, son inmaduras, son sin fundamento bíblico, son psicología humana, de mentes carnales que se han introducido en las iglesias. Hoy en día los predicadores predican usando psicología humana, usando filosofía humana, de humana sabiduría, para tocar las emociones del pueblo. En el Evangelio no se vive de emociones, en el Evangelio se vive de convicciones, de certezas y de fe. Y se predica la verdad del Evangelio. En Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 4 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Estos 4 versículos podrían resumirse en que todo es Cristo. Toda nuestra vida es Cristo. Nuestra vida está unida a Cristo. Nuestra vida es Cristo. Nuestra esperanza es Cristo. Toda la sabiduría está en Cristo. Todo el conocimiento está en Cristo. Todo el crecimiento está en Cristo. Toda fuente de bendición está en Cristo. Nuestro pensamiento está en Cristo. Nuestra seguridad está en Cristo. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Toda la perfección está en Cristo. Aleluya, alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Alábalo porque Él vive y reina. Y Él está aquí para predicar la palabra de Dios. Entonces el apóstol Pablo en los primeros 3 capítulos de Colosenses, él les está diciendo: por favor, hermanos, no dejen que nadie les engañe y les haga pensar que Cristo es menor que Dios,
que necesitan a Cristo más otro ángel, a Cristo más otro superconocimiento, a Cristo más otras visiones. Lo único que necesitan es Cristo. Cristo es el todo y en todos. Él es todo suficiente. Colosenses 1:19 dice, por cuanto agradó al Padre. Eso es lo único que le ha agradado a Dios el Padre. Por cuanto le agradó al Padre que en Él, en Cristo, habitase toda plenitud. Y no hay espacio para nada más. Él es todo. Él es toda perfección. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. En estos pasajes de Colosenses capítulo 1, del 15 al 19, el punto de Pablo es que el Hijo de Dios, quien nos ha redimido, que nos ha perdonado de nuestros pecados en la cruz, que nos ha liberado y librado de la potestad de las tinieblas, quien es el Hijo amado de Dios, y Él posee el reino. Él es la imagen del Dios invisible, versículo 15. En estos pasajes bíblicos veremos al Señor Jesucristo en relación a 5 cosas. Primero, en relación con Dios. Segundo, en relación con el universo. Tercero, en relación con el mundo visible e invisible. Cuarto, en relación con su cuerpo, que es la iglesia. Y quinto, en relación con el resto de todas las cosas. En primer lugar, entonces, Cristo en relación con Dios, el versículo 15 dice que Él es la imagen del Dios invisible. Dios es invisible al ojo humano. Dios es espíritu. Pero Dios se volvió visible. Él se hizo hombre. Y Cristo es Dios hecho visible. Cristo es la única imagen del Dios invisible. Él es la única imagen de este Dios que es invisible. Es una imagen real, verdadera, perfecta, sin mancha, absolutamente precisa. Es la misma copia de Dios. Imagen significa copia, semejanza. Jesucristo es la imagen perfecta y la semejanza idéntica de Dios, lo cual significa que Él es Dios y Él posee todos los atributos de Dios, lo cual ha sido así desde toda la eternidad y hasta la eternidad. Juan capítulo 10 versículo 30 dice, yo y el Padre, dijo Cristo, uno somos. Cristo es uno con el Padre. Hebreos capítulo 1 versículo 3 dice, Él es la imagen misma de su sustancia. O sea, Cristo es el que refleja a Dios y es la imagen exacta y perfecta de Dios. Cristo es Dios y a Él no le falta nada. En Él está toda la plenitud de Dios. Él es todo suficiente. Luego dice el versículo 15 que Cristo es el primogénito de toda creación. Aquí no se refiere a que Cristo fue el primer ser creado, no. Muchos se toman de ese versículo otras sectas religiosas para decir que Cristo fue creado, que no es el Hijo de Dios y no es Dios. Pero no, están muy equivocados. Sacan fuera de contexto los versículos bíblicos. Primogénito se refiere que Él tiene la preeminencia en posición o en rango. En la cultura judía o griega, el primogénito era el hijo que ocupaba la posición de mayor privilegio y que tiene el derecho a heredar de su padre. Cristo es el primogénito porque Él tiene la preeminencia absoluta y Él posee el derecho de heredar toda la creación como el único soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Alabado sea el Rey Jesucristo. En segundo lugar, Cristo en relación con el universo. El versículo 16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Cristo lo creó todo. Él es el creador de todas las cosas.
Cristo es el Dios creador y todo lo creó para su honra y para su gloria, por medio de Él y para Él. Versículo 17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Hebreos 1:3 dice, Él es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Qué grande es nuestro Señor. Qué tremendo, qué extraordinario el Jesucristo que servimos y que predicamos en su nombre. Qué extraordinario es el Señor Jesucristo. En tercer lugar, Cristo en relación con el mundo visible e invisible. El versículo 16 dice, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Aquí nos está hablando que Cristo es el creador y Señor de todo ser espiritual, de los seres espirituales invisibles y angelicales. Él es el creador de todo, Él está por encima de todo. Cristo es superior a los ángeles, dice Hebreos. En Colosenses estaban llamando los falsos maestros a la adoración de ángeles, al culto a los ángeles. No, Cristo es superior a los ángeles. Cristo es superior a los principados y a las potestades. Cristo reina sobre ellos. Ahí estaba entonces en Colosenses la herejía de la adoración de ángeles. Nadie puede estar adorando a ángeles, es como estar adorando a los santos. Solo uno se merece la adoración y la alabanza. Solo uno merece ser nosotros humillándonos y doblando nuestra rodilla. Solo uno solo. Jesús le dijo a Satanás, solo a Dios servirás y solo a Él lo adorarás. Pero la herejía de los colosenses estaban diciendo que había que adorar a los ángeles y que Cristo solo era un espíritu más de las huestes celestiales. Pero no es así lo que Pablo está defendiendo con su carta. Todos los seres angelicales son solo simples criaturas y su creador es el Señor y el Salvador y el único Rey soberano, el Señor Jesucristo, quien es el único que tiene preeminencia sobre ellos. La superioridad inmensurable, incalculable de Jesucristo está por encima de todo lo visible y de lo invisible. No sé si se ha dado cuenta, pero a veces se da mucha énfasis a los seres angelicales que a los seres espirituales invisibles. Se le da más énfasis y se le atribuye más poder que a nuestro propio Señor Jesucristo, que al nuestro propio Dios. Esos seres son simples criaturas que ha creado Dios. Dios es soberano y es supremo a todos ellos. La fe debe estar en Él, en Jesucristo, en Dios, en el Salvador. No hay potestades, no hay principados, no hay huestes espirituales de maldad que Cristo no pueda vencer, porque Él es el Rey soberano. Él controla todas las cosas con la palabra de su poder y Él sustenta todas las cosas y no hay nada que Él se le escape ni a Él se le vaya. Solo su nombre sea alabado en esta tarde, el nombre de Jesús de Nazaret. En cuarto lugar, Cristo en relación con la iglesia, el versículo 18 dice que Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Pablo está utilizando el cuerpo humano como ejemplo, como una metáfora de la iglesia, en la cual Cristo es su cabeza. Así como un cuerpo es controlado desde el cerebro, Cristo controla cada parte de la iglesia para darle vida, para darle dirección, para darle crecimiento, para darle sustento. Dice la Escritura que Él es Él que es el principio. Cristo es el pionero, el que está y marcha al frente, nuestro gran capitán. Él es el que está arriba en primer lugar. Él es la fuente de todo, la fuente de toda bendición que desciende hacia su iglesia. La iglesia tuvo su origen
y su principio en el Señor Jesucristo. Y Él dio vida a la iglesia por medio de su sacrificio en la cruz, de su muerte, de su resurrección, para convertirse en su Señor soberano, el único, el Señor soberano de la iglesia. La cabeza de la iglesia es Cristo. También dice la Escritura que Él es el primogénito de entre los muertos, porque Jesús fue el primero en resucitar para nunca más morir. Quizá Él resucitó, ¿cierto?, a Lázaro, resucitó al hijo de la viuda de Naín, pero después ellos volvieron a morir. Quizá en una edad avanzada en su tiempo, pero Cristo resucitó, es el primero en resucitar de entre los muertos para nunca más morir otra vez. Y ahora Él vive para siempre, Él vive eternamente en los cielos, a la diestra del Padre. Cristo es supremo, Él es el principal, el de mayor rango, el de mayor poder, el de mayor autoridad. Como dice la Escritura, para que en todo Cristo tenga la preeminencia, esté en el primer lugar en todo. Y quinto y último lugar para terminar este mensaje, que es la primera parte de este mensaje, Cristo en relación con el resto de todas las cosas. Versículo 19 dice: por cuanto agradó al Padre que en Él, en Cristo, habitase toda plenitud. Todos los poderes y atributos de Dios no están repartidos entre seres creados, sino que habitan en un solo cuerpo. Habitan por completo y totalmente en Cristo. Dios es todo, todo está en Él, y toda plenitud está en Cristo. Si usted quiere tener una vida plena, una vida completa, que no le falte nada, usted debe estar en Cristo. Usted debe tener fe en Cristo. Usted debe servir a Cristo, buscar a Cristo, seguir a Cristo, seguir las enseñanzas de Cristo, vivir como Él vivió. Y su vida será completa y plena. Usted no necesita de otros ángeles. Usted no necesita de otros principados o de otras potestades o de un super conocimiento separado de la Biblia, separado de Cristo, que le ayude a ser salvo. No. O que lo lleve a la madurez espiritual, que lo lleve a la santificación. No. Usted no necesita de ninguna otra cosa creada. Cristo tiene toda la plenitud de Dios. Si Cristo está en tu corazón, lo tienes todo. Tienes la plenitud de Dios en tu vida. Cristo es suficiente. Y nosotros estamos completos en Él, como dice la Escritura. Estamos totalmente plenos en Él. Cristo es todo suficiente para todos. Hay Señor Jesucristo para todos. El Señor Jesucristo está para todos, para todo aquel que viene en arrepentimiento y fe, abriendo su corazón a Jesús. Él es suficiente para la creación, para la salvación, para la santificación, para la glorificación. Él es tan puro que en Él no hay suciedad, en Él no hay tacha, no hay mancha de pecado. No hay contaminación, no hay imperfección. Cristo es tan completo que en Él no hay Dios fuera de Él. Es el único y el verdadero Dios. Él es el sol que alumbra. Él es el médico que sana. Él es el amigo que consuela. Él es nuestra paz. Él es nuestra esperanza. Él es nuestra vida. Él es el camino vivo y verdadero. Él es fiel y verdadero. Él es el autor y consumador de la fe. Él es el autor de eterna salvación. Él es nuestra justicia. Él es el príncipe de los pastores. Él es el león de la tribu de Judá. Él es la roca de salvación. Jesucristo es el gran yo soy. Su nombre es glorioso. Su nombre es exaltado. Su nombre es majestuoso. Su nombre es supremo. Su nombre es sobre todo nombre. Alabe al Señor en esta tarde. Alabe a Jesucristo.
Dele la gloria a Jesucristo, porque Él vive y reina para siempre, porque Él es nuestro Salvador, porque Él es la vida eterna para nosotros. Deje que Jesucristo viva en su interior, porque al tener a Cristo en su vida, usted lo tiene todo. Usted no tiene a Cristo en su vida, usted no tiene nada. Usted no tiene a Cristo, usted está enfermo, usted está muerto en pecado espiritualmente. Usted no tiene a Cristo, usted está en depresión. Usted no tiene a Cristo, usted está en la bancarrota espiritual. Usted no tiene a Cristo, usted está en la pobreza de las pobrezas espirituales. Pero usted tiene a Cristo en su vida, usted lo tiene todo. Usted tiene felicidad, plenitud de vida. Usted es sano, usted es restaurado, usted es levantado. Usted tiene una nueva esperanza. Usted tiene una nueva oportunidad para vivir, una nueva razón de existir en esta vida, cuando Cristo Jesús vive en su interior. Amén. Vamos a orar. Padre Todopoderoso, Dios de los cielos, te damos gracias, Señor, por este mensaje, esta palabra que usted ha hablado en nuestra vida. Y te damos honra, gloria y gratitud porque tu palabra, Señor, es maravillosa en nuestra vida, en nuestro corazón. Señor Dios Todopoderoso, sea usted impactando nuestros corazones, Señor. Que usted sea transformando nuestra vida a la imagen de Cristo. Porque en Cristo lo tenemos todo y sin Cristo no tenemos nada. Señor eterno, que aquel que me está escuchando esta palabra, Señor, usted lo traiga a sus caminos, que usted lo convierta, usted lo sane, usted lo limpie, lo santifique, que usted lo haga un hijo suyo y que crea en Jesucristo y será salvo y heredará la vida eterna. Señor eterno, gracias por este mensaje, gracias por este tiempo maravilloso y te lo agradecemos en el nombre de nuestro único Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén.